bien, Arlet, pues vamos a comenzar. No está su compañera, pero vamos a comenzar nosotros, ¿sale? Ok. Bien, me parece que tenía usted una pregunta en el grupo acerca de la tarea sobre un libro. Vamos a ir rápidamente a esta duda. ¿Ya puede ver la pantalla compartida? Arlet, ¿ya puede ver la pantalla compartida? Donde dice... Sí, ya. Ok, muchas gracias. Sí, Sí, ya. perfecto. Me preguntaba sobre si había algún libro que les había mandado o algo así para hacer la actividad. Creo que no, es que ya no me acuerdo. Bien, no se preocupe. En esta actividad, bueno, les mandaba yo el cuestionario, aquí, y les mandaba yo la presentación de México, un país megadiverso, ¿no? Donde venía bastante de la información. También, pues bueno, tienen disponibles los videos en YouTube para verlos. Y aquí les decía, ¿no? Deben de contestar este cuestionario basándose en la información de lo que vimos en la clase y esta presentación. Pero si no es suficiente con la información que encuentran aquí en los videos de la clase o en sus apuntes, pueden buscar en internet o si hay algún libro en alguna biblioteca que esté cerca de ustedes o tienen ustedes algún libro o tienen un libro virtual, ahí también pueden buscar información. No les mandé ningún libro, pero pueden buscarlo en algún libro que pues esté a su alcance, si es que no es suficiente la información que les mandé. Si tienen internet, también lo pueden buscar en internet. Básicamente es eso lo que quería responder. No sé si tenga alguna otra duda respecto a la tarea. No, solo era la pregunta que le dije. Ah, bien, ok. Perfecto. Bien, entonces pasamos a lo de la clase. Bien, sí, y también les quería comentar que les voy a subir hoy, después de esta clase les necesito subir una tarea que va a ser su proyecto final. Qué lástima que no está fácil, para que por si tiene dudas, pero bueno, ya tendrá que ver el video y ¿cómo se llama? Las instrucciones y ya. Supongo que hará preguntas en el grupo. Bien, déjeme le digo cuál va a ser la tarea.
Lo que van a hacer es algo parecido a esto, ¿no? No va a ser esta actividad, porque esta tiene otras cosas. Pero bueno, va a ser algo parecido, ¿no? Van a, de la vegetación que vimos en la clase de, cuando vimos los tipos de vegetación de México, van a usar esta información y van a hacer una tablita donde van a poner qué vegetación es, en qué altitud se encuentra, si es perennifolia o caducifolia, cuánto suele llover en ese lugar, sus características destacadas. Por ejemplo, en el bosque tropical perennifolio hay lianas, hay epífitas, la vegetación es muy densa, cosas así, ¿no? Eso lo van a poner en el cuadrito. ¿Qué más? Van a poner imágenes de especies características de este tipo de vegetación, la superficie que ocupa en México, qué tipo de si esta vegetación se encuentra cerca de su comunidad o no, etcétera, ¿no? Van a hacer entonces una tablita, la van a hacer a mano y me la van a presentar la próxima clase. Si no me la presentan en la próxima clase, tal vez la próxima semana, dependiendo de cómo vayamos de tiempos. Y ustedes cómo vayan avanzando. Pero eso ya sería para cerrar el semestre y yo poderlas calificar. Básicamente era eso. Permítame. Adelante, dígame, Arlette. ¿Y cuándo es los finales de este mes? ¿Va a calificar los trabajos o cómo? Sí, al final, el primer trabajo, pues bueno, ya lo... Perdón, no había abierto mi micrófono. Le decía que sí, ya yo creo que hoy en la tarde tengo la calificación de su primer trabajo. La próxima semana tendría la de su segundo trabajo. Y dentro de 2 semanas más tardar ya tendría su tercera calificación. Eso se va a calificar más su asistencia, más su participación. Y esta que apenas dejó ahorita era la tercera trabajo. La segunda de antier y ahorita son las dos, eran las dos que apenas dejó para ya calificarlo. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? Digo que la que apenas dejó antier en la noche y de la de ahorita, esas dos son lo que va a calificar con la primera que ya hicimos. Ajá, sí, exactamente. Y también les dejé una actividad extra por si quieren hacer puntos extra y tener una calificación más alta. Sí, está bien. ¿Vale? No es obligatoria esta que dice actividad extra 1, pero si la quieren hacer, adelante, ¿sale? Estas primeras dos sí. Y entonces, ¿qué pasa si digamos que no lo entregamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Bueno, pues como voy a calificar basándome sí en sus asistencias y participaciones, pero también con el trabajo que me entreguen, pues por ejemplo, digamos, esta calificación va a valer, no sé, 20%, ¿no? Entonces, si no la entregan, la calificación máxima a la que pueden llegar ustedes es a 8. Si en las otras calificaciones tuvieron 10, pues bueno, tendrían un 8 en total. Pero si en cada una tuvieron 5, pues tendrían un 4 de calificación, ¿no? Entonces,
las tareas que nos entreguen pues no las puedo calificar y no van a obtener esos puntos para poder tener más calificación. Si no pasan este semestre, es decir, con estas tareas, van a pasar a la próxima semana, que es de regularización. En esas 2 semanas les estaremos enviando más trabajos, vamos a estar trabajando con los que se fueron a regularización de manera más personal para poder regularizarlos y ver si pueden pasar el semestre. La materia, pues. Si no pudieran pasar alguna materia, si no pasan máximo, me parece que 2, entonces, si reprueban 1 o 2 materias, sí pueden pasar al siguiente semestre. Y esas 2 materias las pueden reponer cuando tengan otra vez primer semestre. Es decir, dentro de un año va a abrir otra generación, van a tener esas materias y entonces ahí ustedes tendrían que tomar esa materia para poder ver si acreditan, para ver si pasan esa materia. Si reprueban más de 2 materias, entonces tendrían que repetir su primer semestre. Básicamente eso. No pasa pues más. Tendrían que repetir primer semestre y ya. Eso pues en el caso más lejano, en el que no pasaran mínimo 3 de sus materias y no entregaran sus trabajos, etcétera. ¿Tiene alguna otra duda? Perfecto. Ahora, para abrir la clase, continuamos con, yo le pregunto a usted, ¿qué recuerda de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? ¿De qué se acuerda? La escucho. Vimos de los grupos de vegetación y también qué tipos de vegetación hay en Oaxaca. Ok. ¿Y se acuerda que también estuvimos viendo los ciclos químicos de los elementos químicos en el planeta? ¿Que vimos el ciclo del agua? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué vamos a ver ciclos biogeoquímicos? Bien, recordemos que como estamos viendo aspectos biofísicos del territorio, también necesitamos saber cómo funciona. Ya vimos más o menos cómo funcionan los seres vivos a través de nuestro planeta, pero si recordamos, en nuestro universo existen 2 cosas, ¿no? La materia y la energía. Entonces, los ciclos biogeoquímicos es cómo se transforman y mueven la materia en nuestro planeta. Cómo los elementos, que es la materia, los elementos químicos de nuestro planeta que lo forman, van a pasar de un lado a otro en diferentes formas. Transmitiendo energía, haciendo reacciones, etcétera, etcétera. Ok, a ver, permítanme.
Un segundito, ¿eh? Bueno, okay. Listo. Bien, entonces estábamos viendo los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Recordemos entonces que todos los elementos, toda la materia, todo lo que es palpable en nuestro planeta, todo lo que existe, está hecho de materia. La materia, ¿qué son? Son átomos de diferentes elementos, que van a formar las rocas, el plástico, a los seres vivos, los teléfonos, las computadoras, van a formar el aire, el agua, ¿qué más van a formar? Las libretas, la comida, todo van a formar. Bien, entonces, estos átomos van a ser de diferentes elementos, ¿no? O diferentes moléculas. Los principales son oxígeno, nitrógeno, fósforo, carbono, hidrógeno, azufre y la molécula del agua. Bien, entonces los ciclos bioquímicos tratan de ver cómo pasan a través de nuestro planeta y se reciclan y vuelven a existir. Porque recordamos, y vuelven a presentarse en un lugar en el que no estaban antes. ¿A qué voy? Recordemos que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, es decir, no va a existir más materia, no van a existir más átomos, ya existen todos los que deben de existir. ¿Qué pasa aquí? Esta materia se transforma solamente, pero no deja de existir, no se puede eliminar la materia, no se puede generar nueva. Solamente va a existir y se va a transformar. Bien. Entonces, los ciclos biogeoquímicos es la forma en cómo un elemento se mueve a través de sus diversas formas y en diferentes lugares, ¿no? Ya sea que estén vivos o no vivos. El primero que vimos fue el del ciclo del agua. Cómo pasa de estado líquido a gaseoso, a líquido nuevamente, a sólido, y de sólido a líquido, y así, ¿no? A través de nuestro planeta. Es decir, cómo el agua pasa del océano a la atmósfera, y de la atmósfera llega a llover en las montañas y en las selvas, y luego el agua también se infiltra debajo de la tierra, y sale en los lagos, en los manantiales, cómo es que pasa a través de los seres vivos, etcétera, ¿no? Ese es el ciclo del agua. Veíamos que, va a pasar por muchos lugares el agua, y dependiendo del lugar en el que esté, se le va a llamar residencia. La residencia puede ser un agua subterránea, puede ser un manantial, un lago, un ser vivo, un animal, una planta,
la atmósfera, el océano. Y cada uno de ellos va a tener una cantidad de moléculas de agua. Imagínese usted 1.000.000, ¿no? 1.000.000 de moléculas de agua hay en un conejo. A ver si me sale el conejo. Y el conejito. Imagínense que es un conejo, ¿no? Este conejito tiene 1.000.000 de moléculas de agua. Ahora, el tiempo de residencia se refiere a en cuánto tiempo todas estas moléculas de agua van a ser reemplazadas por 1.000.000 de moléculas nuevas de agua. En lo que el conejito hace pipí, el conejito, no sé, exhala, lo que sea, todas estas moléculas pues se van a cambiar por moléculas nuevas en lo que toma agua, en lo que respira, ¿no? Y va a desechar otras moléculas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda este conejo en promedio en cambiar todas sus moléculas de agua? Bueno, según esta tabla en promedio es 1 semana. Ahora, en la atmósfera, digamos, en toda la atmósfera son 100 millones de moléculas, ¿no? De agua. ¿Cuánto tarda en que estas 100 millones de moléculas se intercambien por otras 100 millones de moléculas nuevas que vienen de otro lado, ya sea del río, de otros seres vivos, del océano, lo que sea, ¿no? Aquí dice semana y media, 1.5 semanas tarda en que haya nuevas moléculas. En los ríos son 2 semanas, en el suelo, en la humedad del suelo puede ser de 2 semanas a 1 año, en los pantanos de 1 a 10 años, en los lagos y depósitos 10 años, en océanos y mares 4.000 años, en las aguas subterráneas puede ser de 2 semanas a 10.000 años, depende de cuánto, si estas aguas subterráneas están estancadas, aisladas del resto, o si tienen una forma de salir, ¿no? Y los glaciares y permafrost de 1.000 a 10.000 años también, ¿no? Entonces, pues bueno, ya vimos esta parte. Después vimos la parte del oxígeno. Cómo las moléculas de oxígeno se intercambian con el resto de un lugar al otro. De la atmósfera al agua, a la biosfera y a la litosfera, ¿no? Cómo el oxígeno se cambia de un lugar a otro. En la litosfera, es decir, en la parte de la Tierra, la parte terrestre, que son las rocas, etc., se encuentra la mayor parte de oxígeno existente en nuestro planeta. Es decir, el oxígeno que se encuentra en los seres vivos solamente es el 0.01% que existe. En la atmósfera existe el 0.5% del oxígeno en nuestro planeta y en la Tierra hay 99.5% del oxígeno que existe en nuestra Tierra. Es decir, la mayor parte del oxígeno se encuentra dentro de la Tierra, ¿no? Pues sí, dentro de la Tierra. Esto no quiere decir que el oxígeno se encuentra como el que respiramos. No se encuentra en esa presentación. En este caso, el oxígeno se encuentra con otros elementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, etcétera, etcétera. No es oxígeno respirable. Se encuentra haciendo otros compuestos. Ok.
Bien, veíamos también lo de la fase clara y oscura, o fase de día y fase de noche de la respiración de las plantas. ¿Por qué? Porque, bueno, del oxígeno que respiramos, pues bueno, todo viene de las plantas y las algas que existen en nuestro planeta. Entonces, en nuestro planeta ocurre algo muy importante. Permítame un segundito, un segundito, Arleta. Ya, gracias, Arleta. Ay, dejó de compartir, ¿verdad? Ok. ¿Ya puede ver la pantalla compartida? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno solito como molécula o el oxígeno acompañando al carbono. Entonces, una de las partes más representativas para nosotros los seres vivos es la fotosíntesis y la respiración de las plantas o de las algas. Entonces, bien, las plantas, utilizando la energía del sol, van a transformar el dióxido de carbono y otros nutrientes en más células para ellas, ¿no? Que después pueden llegar a ser comidas por otros animales, por algunos hongos, etcétera, ¿no? Pero ellas son las primeras que van a transformar muchos elementos para que en células reales, en elementos orgánicos, y de ahí ya le es posible a los demás organismos pues alimentarse de ellos y existir. Bien. Ok. Entonces tenemos estos elementos, ¿no? Bien. El intercambio de estos gases se va a llevar a cabo en lo que llamamos estomas, que son aperturas que tienen algunas células especializadas para hacer intercambio de gases entre el ambiente, la atmósfera y la planta. Como vemos aquí, entra y sale dióxido de carbono, agua y oxígeno. Oxígeno solito. Entonces vemos al oxígeno en estas tres formas de intercambio con la planta. Oxígeno solo, oxígeno acompañando hidrógeno u oxígeno acompañando carbono. Bien, ok, entonces durante el día la planta va a consumir dióxido de carbono y va a sacar oxígeno, y también va a consumir oxígeno y va a exhalar dióxido de carbono. Va a hacer las dos cosas. Pero durante la noche, cuando no hay luz de sol, solamente va a consumir oxígeno y va a dejar dióxido de carbono. Entonces por eso se le llama fase oscuro-luminosa o de noche. La de noche o la oscura no solamente se lleva de noche, se lleva todo el tiempo, pero se le dice así porque la fase de día, la fotosíntesis, se lleva solamente cuando hay luz. Bien, luz de sol, ¿no? Entonces veíamos cómo el oxígeno va a pasar de un lugar a otro en su ciclo de oxígeno. Va a pasar de un lugar a otro en nuestro planeta. Ya sea en erupciones volcánicas, acompañando hidrógeno, azufre y otras cosas, en el intercambio de gases entre el agua y la atmósfera,
como oxígeno como tal, como dióxido de carbono o como vapor de agua. También el oxígeno lo podemos encontrar en la capa de ozono. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo ocurre con los seres vivos? Bueno, tenemos nuestra capa de ozono que a través de reacciones químicas que ocurren en la atmósfera, pues bueno, se desdobla y tenemos el oxígeno en la atmósfera, agua y otros compuestos, y tienen intercambio con el agua, los cuerpos de agua, pero también con los seres vivos mediante la respiración. Por ejemplo, como vemos, este árbol exhala oxígeno o compuestos de oxígeno, CO2, H2O y O2, pero también estos mismos gases regresan a las mismas plantas, ¿no? Algunos sí se van al resto del ambiente y otras regresan. De los animales, pues bueno, ellos exhalan esto para que las plantas, pues bueno, lo absorben y siguen con su ciclo, ¿no? Ahí. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Arlet? ¿Tiene alguna pregunta? No, sí vamos bien. Excelente. Bien. Ahora, perdón, vamos a pasar con el ciclo del carbono. Que es un elemento señalizado con la C, ¿no? El carbono lo podemos encontrar como dióxido de carbono y como otros compuestos de carbono. ¿Dónde podemos encontrar el carbono? Lo podemos encontrar en la atmósfera, lo podemos encontrar en las erupciones volcánicas, lo podemos encontrar en los animales y las plantas formando su cuerpo, lo podemos encontrar dentro de la tierra, podemos encontrarlo en el agua o en el fondo del agua, etcétera, etcétera. Podemos encontrarlo como carbono fósil, como petróleo, como diamantes. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Usted ha escuchado de los diamantes, Arlet? No. Bueno, pero ¿sabe qué son los diamantes? Sí, sé que es. Ok. ¿Y usted ha usado carbón para cocinar? No he usado, pero veo que sí usan. Ok. Bien. Bueno, ¿y usted sabía que los diamantes están hechos casi del mismo material que el carbón? Creo que sí. Sí, es algo que se suele decir, ¿no? Suelen ser casi los mismos elementos, pero en diferentes formas de encontrarlos. Digamos, los diamantes son carbón, más que nada carbono, elementos de carbono que fueron sometidos a tanta presión, a tanta fuerza,
que se convirtieron en un diamante básicamente. Por eso aquí dice diamante por impacto de meteorito, hubo mucha fuerza, ¿no? O porque está tan debajo de tanta tierra que pues se convirtieron en diamantes, ¿no? Entonces, pues bueno, también podemos encontrar el carbono en esa forma, en fósiles, en todos ellos, porque bueno, a final de cuentas, los animales, los dinosaurios, estamos hechos de carbono. Los dinosaurios, perdón, eran animales que estaban hechos a base de carbono. Y que bueno, al pasar tantos millones de años, fueron siendo cubiertos por muchas capas de tierra, que generó que bueno, que se convirtieran en petróleo o se convirtieran en fósiles, ¿no? O simplemente pues se deshicieran y se volvieran parte de pues de la tierra, ¿no? Ok. Entonces, ya sabiendo esto, en dónde podemos encontrar el carbono, ¿cómo se lleva el ciclo? Bueno, digamos que el primer paso es que salga de la Tierra, ¿no? En el núcleo de la Tierra se forman la mayoría de los elementos, y una vez que ocurre una erupción, o se mueven las placas tectónicas, mediante un temblor, pero casi siempre cuando ocurre una erupción, pues bueno, sale el carbono, perdón, en forma de gas, por ejemplo, como el dióxido de carbono u otros gases, o en forma de magma, de lava, que bueno, luego se va a convertir en roca, ¿no? Cuando se enfríe. Bien, cuando sale el dióxido de carbono en forma de gas, pues bueno, aquí en la atmósfera va a haber un intercambio con las plantas, con las algas, y una vez que existe la respiración, bueno, el dióxido de carbono regresa a la atmósfera. Bien. Otra cosa es que se convierte en rocas, en nutrientes del suelo, y este carbono del suelo puede ser muy presionado y convertirse en carbono fósil, o las bacterias van a descomponer el carbón, van a respirar, o el mismo carbono fósil va a ser respirado y descompuesto por las mismas bacterias, y este va a filtrarse en algún momento hacia la superficie o va a ser utilizada por las plantas. O bien también puede ser utilizada para quemar combustible, y este carbono va a regresar a la atmósfera, así como en la respiración. Pero también este carbono que sale a la superficie puede verse como sedimentos oceánicos, es decir, como capas de limo hasta el fondo del mar, y estos sedimentos también puede haber un levantamiento de los sedimentos, ya sea que algo pase por debajo o se muevan las placas tectónicas, y nuevamente sean procesados, por ejemplo, por los microbios y descompuestos para volver a salir, ¿no? Ahora, aquí en el océano también tenemos carbono. Y entonces aquí también, así como en la Tierra hay respiración y fotosíntesis terrestre, también hay fotosíntesis marina y respiración. Y va a la atmósfera este gas, y hay gas de otros lugares que van a pasar a la respiración y va a haber un intercambio nuevamente con el océano. Entonces, básicamente, ese es el ciclo del carbono. Bien, aquí vemos más, un poco mejor explicado cómo es la erupción, ¿no? Hay carbono en todas estas partes, ¿no?
Todas estas partes. Ok. Aquí hay carbono derretido. Entonces, cuando explota el volcán, el carbono sale al aire o va haciendo más grande en la Tierra, ¿no? Otra forma es que, digamos, esta parte salga por un movimiento de la placa tectónica y el carbono salga de la Tierra. O también el carbono que está aquí asentado, el carbono que está aquí asentado, en algún momento, si esta placa tectónica va hacia abajo, pues bueno, va a ser más enterrado todavía. Ok. Y bueno, una vez que llega lo suficientemente dentro, ¿no?, de nuestro planeta Tierra, el carbón se vuelve a fusionar, ¿no?, para que en algún momento vuelva a salir. Este vuelve a salir, ¿no? Ok. Bien. Aquí hay algunos temas importantes con el carbón, ¿no? La primera es que, pues bueno, ¿dónde se contiene la mayor parte del carbón, ¿no? Aquí vemos unas letras que dice GT. Significa son gigatoneladas. ¿Ha escuchado usted de los gigabytes, megabytes, los bytes, ¿no? Cuando hablamos de las computadoras o de una memoria que dice, esta tiene 16 gigabytes o esta tiene 32 gigabytes. ¿Ha escuchado eso? Sí. Ok. Bueno, aquí el carbono pues no tiene gigabytes, ¿no? Son gigatoneladas. ¿Por qué le menciono esto? Bueno, cuando hablamos de gigabytes, sabemos que es mucha más la cantidad que megabytes, etc. ¿A qué voy? Las gigatoneladas son equivalentes a 1000 toneladas. Gigatoneladas. ¿Dónde está? Perdón. Una gigatonelada es equivalente a 1000. A 1000 millones de toneladas. ¿No? Ay, qué boba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Es decir, todas estas toneladas, ¿no? Y una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces, si lo vemos así, son, aquí en la atmósfera podemos encontrar más o menos 830 mil millones
de toneladas de carbono. Es decir, $830 millones de kilos de carbono en la atmósfera, ¿no? Es muchísimo carbono, para no hacerle el cuento largo, ¿no? Más o menos 830 gigatoneladas de carbono hay en la atmósfera. En la vegetación, en las plantas, en los árboles, en todos ellos, se encuentran más o menos de 450 a 600 gigatoneladas en el planeta. Ahora, de esos, más o menos 800 gigatoneladas se encuentran solamente en los primeros 30 centímetros del suelo. Es decir, me parece que... ¿Tiene usted un celular, Arlet? ¿Qué dijo? Que si usted tiene celular. Sí. Bueno, el doble del largo de su celular, o agarra una regla de 30 centímetros, en esa pequeña profundidad del suelo, porque sabemos que el suelo es muy, 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 muy profundo, ¿no? En ese primeros 30 centímetros hay 800 gigatoneladas de carbono, es decir, en esos primeros 30 centímetros se encuentra casi todo el carbono que se encuentra en la atmósfera. Y en el suelo, en el primer metro nada más, se encuentran de 1500 a 200.000, a 2000 gigatoneladas de carbono. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la mayor parte del carbono existente se encuentra en la Tierra. De ahí en la atmósfera, aunque ni siquiera se pueden comparar, y después en la vegetación. Ahora, ¿cómo ocurre aquí la gestión, el carbono y las emisiones con las plantas? Bueno, tenemos el dióxido de carbono en el ambiente, ¿no? Y entonces las plantas van a llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. Este carbono se va a convertir en carbono orgánico, se va a convertir en parte de la planta. Cuando la planta desecha hojas o se muere, tenemos carbono orgánico en residuo de cultivo. Este carbono puede tener varias resoluciones, ¿no? Puede disolverse con el resto del suelo y puede formar parte de los residuos bióticos y tiene de dos opciones. Una, volverse en otros tipos de tierra como arcilla y otras cosas y luego disolverse más y luego volver a ser parte de los seres vivos, o directamente convertirse en dióxido de carbono, es decir, se va a desgastar la tierra y va a salir el dióxido de carbono, va a formar parte de la atmósfera y junto con otras respiraciones de otros seres vivos, de las plantas, etcétera, va a volver al mismo ciclo del carbono. Bien. Ahora, uno de los problemas con el carbono o el dióxido de carbono en exceso es que acidifica, hace más ácido al océano. ¿Y qué tiene de malo que se haga más ácido el océano? El problema con que el océano se vuelva más ácido es que muchos organismos tienen concha, están formados con calcio y otro tipo de compuestos
Muchos animales tienen compuestos que se van a disolver al hacerse más ácida el agua, y esto va a ocurrir porque el dióxido de carbono se va a disolver en el agua, la va a hacer más ácida y va a deshacer pues las formas de vida que hay aquí. Entre ellas están los caracoles, pero también están los corales. Se descalcifican, ¿no? Y bueno, este carbono no solamente viene, como veíamos aquí, de la respiración de los organismos, sino también de la quema de combustibles fósiles, de las industrias, básicamente, ¿no? Ok, ahora, ¿cuál es otro de los grandes problemas que hay con el dióxido de carbono o con el exceso de carbono en nuestra atmósfera? La mayor parte del carbono debería seguir encontrándose dentro de la Tierra, pero no es así, porque seguimos quemando ese combustible, eso que estaba en la Tierra, y lo estamos mandando a la atmósfera, haciendo que haya cambios tanto en la atmósfera como en el océano. Ahora, ¿qué pasa aquí? Generalmente, un segundito. Ya, gracias por su paciencia. Estaban usando el aparato de sonido. Bien. ¿Usted ha escuchado, Arlet, del efecto invernadero? Sí. Ok. Sí, ya he escuchado. Bien. ¿Ha estado usted dentro de un invernadero? Sí. Ya hace más calor ahí, ¿verdad? Sí, hace más calor. Ok. Vamos a ver. Si usted recuerda, si le han dicho un poco del efecto invernadero, entonces le habrán dicho que tenemos aquí, ¿no? La Tierra, ¿no? La Tierra. Luego tenemos, no sé, una plantita. Imagínense que es una plantita, ¿no? No sé, de maíz, ¿no? Tenemos dos plantitas. Ok. Una de esas plantitas va a estar debajo de un toldo. Y aquí tenemos nuestro sol. Ok, el sol va a echar varios rayos de sol, ¿no? Aquí, otros rayos de sol, ¿no? Bien, estos rayos de sol... jeje. Ya decía yo que no estaba viendo usted la presentación. Bueno, el dibujo, ¿no? Estos rayos de sol, si llegan aquí, y no hay nada, digamos, llegan hasta los, ahorita cuánto estamos, 30 grados, ¿no? Bueno, no pongamos algo tan alto. 15 grados, ¿no? Y al llegar aquí, pues bueno, se van a dispersar y se van a enfriar. ¿Qué pasa si llegan aquí al invernadero? Van a entrar y estos se van a querer dispersar, como acá. Pero ¿qué va a pasar? Esta capa de plástico no va a permitir que salgan tantos. Van a salir poquito, pero muchos van a volver a rebotar
y van a volver a querer salir y van a tener que volver a rebotar hacia adentro del toldo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a hacer que la temperatura aumente mucho más y llegue a, no sé, 35 grados Celsius, ¿no? A 35 grados. Entonces va a estar mucho más caliente. Ahora imagínese si en lugar de una plantita tenemos a nuestro planeta Tierra. Y los gases de efecto invernadero nos ayudan, siempre han existido, todo el tiempo han existido, desde casi siempre, ¿no? Y ellos nos han ayudado a que nuestro planeta no se enfríe tan rápido. Esta atmósfera nos ha ayudado a que el planeta sea más cálido, más caliente y podamos existir como existimos ahora. ¿Cuál es el problema? Que con las emisiones de carbono, esta capa, que sí dejaba salir algunos cuantos rayos, se ha vuelto más gruesa todavía. Esta capa se ha vuelto mucho más gruesa. Y en vez de ser delgadita, ¿qué ocurre? Pues bueno, ya no salen tantos rayos como antes. Ya no salen tantos. Rebotan todavía mucho más. Salen, no sé, unos poquitos, pero los otros rebotan mucho más. ¿Esto qué genera? Bueno, esto genera un calentamiento global, un cambio de clima. Y bueno, hay quienes argumentan, ¿no? Que bueno, esto siempre ha ocurrido y no pasa nada, ¿no? Digo, aquí están los gases, no ocurre nada. ¿Cuál es el problema? Según los registros que hemos encontrado en nuestro planeta, hemos encontrado información de que antes sí han subido la cantidad de gases, no sé, en lapsos de 100,000 años, ¿no? Suben, bajan, ¿no? Y más o menos hasta esta parte. Entonces sí ha subido la temperatura, pero no tanto. Cada 100,000 años se repite un proceso. ¿Cuál es el problema? Que en los pocos últimos 100 años, 100, 200 años, 1000 años, a comparación de los 100,000 años, ha subido al doble prácticamente la cantidad de gas de carbono, de dióxido de carbono. Es decir, de esta capita que hemos tenido cada 100,000 años, la hemos doblado en menos de 1000 años. A ver, otro color. Esta capa la hemos duplicado en menos de 100,000 años. En los últimos 1000 años la doblamos al doble. Bueno, la multiplicamos al doble. Y esto ha generado cambios en nuestro clima que hasta donde se sabe no han tenido precedentes, ¿no? Y afecta a todos los seres vivos y no vivos. A los seres vivos que conocemos actualmente. Bien. Entonces, pues bueno, eso ha hecho, por ejemplo, que los huracanes sean más fuertes, que las sequías sean más duraderas, que cuando llueve demasiado, etcétera, etcétera, ¿no? O bueno, cae todo de sopetón y luego ya no llueve. Esto ha generado, esa cantidad de gases ha generado el cambio climático que estamos, pues, conociendo ahora, ¿no? Y bueno, los gases han sido metano, dióxido de carbono, ozono, de agua, etcétera, etcétera. Estos CFC han sido los más importantes que han sido cancelados, ¿no? Pero los otros se siguen produciendo.
Bien. Entonces, bueno, sí se ha generado un gran problema a partir de los últimos años, que bueno, no sabemos cómo va a terminar, pero no pinta como muy bien que digamos, ¿no? Ok. Digo, no lo digo para decir, ya no tenemos remedio ni nada, ¿no? Sino que más bien sigamos tomando acciones y exijamos porque se tomen acciones con las empresas. Seamos conscientes de lo que está pasando en nuestro planeta y que no podemos seguir como estamos. Tal vez ya no podemos revertir este cambio climático, pero lo podemos no hacer tan pesado y duro para todos los que estamos ahorita en este planeta o que van a estar en un futuro. Bien. Entonces tenemos aquí el ciclo de carbono explicada con otro diagramita. ¿No? Tenemos, pues bueno, los fósiles y los combustibles fósiles que van a veces ser quemados por los vehículos y las fábricas. Y bueno, se va a transportar aquí en la atmósfera, ¿no? También tenemos el carbono en el suelo y en el aire que va a ser absorbido por las plantas y estas van a ser comidas por animales, por otros organismos o van a desechar, así como nosotros tiramos células de la piel, tiramos cabello, etcétera, se nos caen las pestañas de vez en cuando porque pues las tenemos que renovar. Se nos caen solitas, pues las plantas también, ellas tiran sus hojitas, etcétera, ¿no? Y estas hojas también se van a convertir pues en el carbono orgánico, ya sea que lo aproveche algún otro organismo o se va a hacer sedimento para compactarse y después en algún momento de la vida de la Tierra pues va a volver a salir, ¿no? Ok. Bien. Bien. Antes de continuar con los demás problemas que hay con el ciclo del carbono, vamos a ver aquí algunos datos, ¿no? Esta tablita me gusta bastante. Habla de el carbono, cómo está en los diferentes lugares de nuestro planeta, ya sea en la atmósfera, en la hidrosfera, en donde está el agua, en la biosfera, donde están los seres vivos, en la atmósfera es en donde están los gases, o la litosfera, donde es la Tierra como tal, cómo se transporta de un lugar a otro. Empezamos y cuántas toneladas, gigatoneladas de carbono hay en cada lugar. En la atmósfera, de dióxido de carbono hay 760 gigatoneladas y de metano, que es el gas que producen luego las vacas, pero también se produce aquí en las erupciones volcánicas o en las emisiones de carbono de las fábricas. Hay unas 10 gigatoneladas en la atmósfera. Este carbono puede llegar a 3 lugares. Puede llegar a la biosfera, puede llegar a la hidrosfera o puede llegar a la litosfera. Por diferentes medios. Mediante la fotosíntesis llega a la biosfera. Y entonces este carbono se convierte en materia orgánica para plantas, animales, hongos, en toda la estructura de los animales. Es decir, su brazo está hecho de carbono, su pierna también, los pollos que hay por su casa, las vacas, todos ellos tienen carbono. Y este carbono, que son 610 gigatoneladas más o menos en la biosfera, puede, mediante la deforestación, regresar a la atmósfera, mediante la respiración también a la atmósfera, o puede ir a la hidrosfera, o puede ir a la litosfera, ¿no? Por medio del enterramiento de la materia orgánica, que se entierre pues el carbono. Ok. Si pasa, ¿no?, a la hidrosfera, ya sea desde la biosfera o desde la atmósfera,
como la alteración de calizas y silicatos, pues bueno, va a llegar a la litósfera, donde va a haber sedimentos y rocas. El carbono se puede encontrar en rocas sedimentarias, y vemos que aquí hay, a ver, una coma acá, otra coma acá, 50 millones de gigatoneladas de carbono en la Tierra, en las rocas de la Tierra. Y como combustible, solamente unas 5.000 gigatoneladas. Pero bueno, aún así es muchísimo carbono dentro de la Tierra. Este carbono puede regresar a la atmósfera o a la hidrosfera por medio de desgaste, por medio de la fabricación de cemento, la combustión o el volcanismo. O por medio de la biosfera, donde las plantas van a absorber el carbono y luego van a hacer la respiración. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Arlet? Sí, va bien. Muy bien. Bien. Para pasar a la siguiente parte de lo del ciclo del carbono, que es el problema con los corales. Primero necesitamos saber qué son los corales, y para saber qué son los corales necesitamos saber que entre los seres vivos, ya sean animales, plantas, hongos, bacterias, etcétera, existen dos tipos de relación. Las relaciones que son con los de su misma especie, es decir, hongos rojos con hongos rojos y hongos verdes con verdes, o humanos con humanos, perros con perros, ardillas con ardillas, etcétera. Bueno, ardillas rojas con ardillas rojas y ardillas grises con ardillas grises. Están esas interacciones que se llaman intraespecíficas, es decir, seres vivos de la misma especie que se relacionan. ¿Qué tipo de relaciones tienen estos organismos de la misma especie? Puede ser de competencia, ya sea por el territorio, por la comida, el agua, el refugio, etc. También pueden tener relación de territorialidad por el territorio. Pueden tener relaciones familiares, es decir, que el papá y a la mamá les llevan gusanitos a sus polluelos, o le llevan comida a sus cachorros, etcétera. Coloniales, es decir, la colonia de marmotas lleva comida o de suricatas lleva comida a los bebés de la reina, o relaciones estatales, ¿no? Ok. Estas son las principales, Okay. Luego tenemos las interespecíficas. La intraespecífica, es entre la misma especie. Inter, en diferentes especies, entre diferentes especies. Aquí tenemos que ¿qué pasa cuando se relacionan de diferente especie, ¿no? Perros con gatos, humanos con caballos, cuando pues interactuamos con ellos, ¿no? Cuando tenemos una mascota, o cuando vamos a andar en caballo, o usamos una mula para transportar, etcétera, ¿no? Esas son relaciones interespecíficas porque no somos de la misma especie, pero sí interactuamos. Entre estas relaciones interespecíficas, las principales son la depredación, el parasitismo, el mutualismo, el comensalismo, la competencia, la foresia y la tanatocresis. Ok. La tarea que a ustedes se les quedó, la extra,
Ok. Tienen que hacer ustedes un cuadrito en la tarea extra, donde van a poner el tipo de relación que hay, cómo se llama la relación, de qué trata esta relación y 2 ejemplos, ¿no? Y una imagen de estos ejemplos. Vamos a hacer esto más grande. Bueno, aquí se ve mejor. Entonces vamos a poner qué tipo de relación, si los dos se benefician o si uno se beneficia y el otro se perjudica, o si pues no les pasa nada a ninguno de los dos, o uno tiene un beneficio y el otro pues no le pasa nada, etcétera, ¿no? Vamos a poner qué tipo de relación, cómo se llama, la descripción, los ejemplos y las imágenes. Ok. Bien. Sí. Y para hacer esta tablita se tienen que basar en este diagrama. Y aquí también nos dice tipo de relación. Si uno es perjudicado y al otro no le pasa nada. Si uno es beneficiado y al otro no le pasa nada. Si uno es perjudicado y el otro perjudicado y el otro obtiene un beneficio. Si los dos obtienen un beneficio o si los dos son perjudicados, ¿no? Ok, bueno, van a tener que hacer esa actividad. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de ellos, ¿no? Tenemos las relaciones en donde uno de ellos sale perjudicado y el otro pues no le pasa nada si ocurre la relación o no. Esas son la antibiosis y el amensalismo. Hay relaciones donde los dos obtienen un beneficio, como la simbiosis o el mutualismo. En este tipo de funciones, de relaciones, perdón, es en el que al que quería llegar ahorita. ¿Usted, Arlet, ha visto alguna vez algún coral? ¿Un coral? Un coral no lo he visto. Bueno, pero, por ejemplo, si vemos aquí, ¿no? Pero sí he visto imágenes de los arrecifes de coral. Me imagino. Sí, ya. Ok. Todos estos son corales, ¿no? ¿Ve que hay algún coral que sea solamente blanco? ¿O todos tienen colores? Todos tienen colores. Así es. Ok, entonces, ¿por qué hay corales blancos? Se preguntará, o nos podemos preguntar. Los corales blancos no son una especie, no es que digamos, así son. Los corales blancos son corales que están en peligro, que están corriendo un riesgo de morir. Los corales, aunque no lo parezca, aunque estén fijos aquí, son animales. Los corales son animales que en algún momento se van a fijar a la tierra y ahí se van a quedar. Pero cuando se reproducen, cuando tienen larvas, estas se van a mover a lo largo del océano. Por eso son animales. Ok.
estos animales, los animales no pueden hacer fotosíntesis, ¿verdad? No tienen cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se alimentan estos animales? Bueno, estos animales tienen una relación con un alga, que ellas sí hacen fotosíntesis, para que el alga le proporcione alimento, le dé alimento a este coral que ya no se puede mover, y el coral le va a dar refugio al alga, y la va a tener en donde hay sol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, los corales generalmente tienen un color. Los corales van a recibir el color de las algas, que se llaman zooxantelas. ¿Dónde está? Aquí viene el nombre, pero bueno, no se ve bien. Okay. El nombre de las algas se llama Bien. Ahora, ¿qué pasa con ellas? Bueno, los corales van a recibir el color de estas algas, ¿no? Vamos a poner otro color. De estas algas. Uno obtiene un beneficio y el otro también. Las algas van a utilizar el nitrógeno, el fósforo y las toxinas, o bueno, los desechos del coral para alimentarse, junto con la fotosíntesis, ¿no? Y entonces el oxígeno y el alimento que produce esta alga va a ayudar al coral a crecer, y bueno, van a mantenerse bien, ¿no? Ahora, los corales y las algas se pueden estresar. Cuando el coral está en agua muy caliente, o a veces muy fría, pero generalmente muy caliente, o el agua está muy ácida, el coral se estresa y va a expulsar las algas. ¿Por qué? Bueno, porque el organismo no puede mantenerlas, entonces las expulsa. Si un coral se ve de color blanco, es porque perdió sus algas. Y entonces, cuando los pierden, los corales pueden morir de hambre. Además de que se pueden enfermar, llegan a morir de hambre si no regresan las algas lo suficientemente rápido. Entonces, por eso los corales blancos son tan problemáticos. No es que la especie sea una especie mala o son una especie como tal. Los corales, al quedarse sin algas, se quedan sin color y sin su fuente de comida, o lo que les va a dar comida. Ay, permítanme. Okay. Permítanme. Bien. Ok, entonces tenemos aquí nuestro coral, ¿no? ¿Cómo pasa que se blanqueen y pues después corran el riesgo de morir? Obviamente ellos no mueren de inmediato. Tenemos, esta imagen no está muy buena, pero digamos, tenemos el coral saludable, de colores, etcétera, ¿no? O lo podemos ver aquí, ¿no? Las algas se mantienen dentro del coral, pero digamos, la temperatura aquí del agua es más fresca y aquí está más caliente, ¿no? Si la temperatura del agua sube, el coral se va a estresar. Y entonces,
va a empezar a expulsar, si pasan unos días o semanas y el coral está estresado, entonces va a expulsar las algas y se va a poner de color blanco. Si la temperatura del agua vuelve a bajar en semanas o meses, pueden regresar las algas y vamos a tener un coral saludable. Ok. Pero si pasa más tiempo en el que la temperatura es alta, le produce estrés al coral, y no se alimenta en días o semanas, el coral puede morir. Y ya se va a ver gris, se va a romper fácilmente, e incluso crecen algas, no microalgas, no las que le hacen bien, sino otras algas como las que vemos cuando el agua está muy estancada, y pues ya muere el coral. Ahora, el coral es la casa del resto de los peces del arrecife, entre otras cosas. Entonces, por eso es tan peligroso que los corales se mueran. Porque todo lo que ocurre en el arrecife se queda sin su base principal y entonces se desequilibra todo el ecosistema. ¿Qué genera esto además? Bueno, los corales, los arrecifes de coral, así como los manglares, son una de las primeras barreras para el resto de la Tierra ante los huracanes y los maremotos, más que nada los huracanes, ¿no? Entonces, si no tenemos esta barrera también, además de perjudicar todo el resto del ciclo en el océano, además de perjudicar todo esto, también perjudica al ambiente terrestre, porque ahora los huracanes van a llegar mucho más fuertes, muchas veces más fuertes, y van a destruir más cosas, tanto del ser humano como de la naturaleza. Y todo se vuelve a un desequilibrio mucho mayor. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, otro esquema de cómo están las algas dentro de los tentáculos de los corales. Y bueno, ellos pues se alimentan y alimentan al alga. Y bueno, aquí vemos con otro detalle, con otro esquema, cómo es la decoloración o blanqueamiento del coral. Tenemos a nuestro coral sano. El coral enfermo expulsa sus algas. Sí, ya no están dentro, las expulsa. Y el coral decolorado, que todavía no está muerto, pero sí está muriendo de hambre. Se está quedando sin comida. ¿Cuáles son las principales causas? El cambio de las temperaturas, también el exceso de la exposición a la luz solar, la contaminación y las mareas bajas en extremo. Si el coral se queda sin su agua, pues se ahoga. Bueno, se estresa por lo menos, ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Arlet? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, vamos bien. Muy bien. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo tema que vamos a ver es el ciclo del nitrógeno, luego el ciclo del fósforo y al final el ciclo del azufre. En el ciclo del fósforo vamos a ver, ¿no?, lo que es la eutrofización, que es la contaminación, bueno, no la contaminación, el exceso de producción de algas
en un cuerpo de agua, que hace que se contaminen y dejen de ser un lugar sano. Muy bien. Pues bueno, ya les estaré subiendo la nueva tarea. Ahorita les subo el video. Y pues bueno, les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana. Cuídese mucho y nos vemos la próxima clase. Adelante, Arletti. ¿Ya va a subir la otra tarea de lo que dijo hace rato? Sí, como en un par de horas se la subo. Ah, sí, está bien. Ok, sale. Que esté muy bien. Hasta luego, Arlette. Igualmente, cuídate. Gracias. Igualmente. Hasta luego.